Bienvenidos a Vox Ultratumba, donde discuto temas de religión, filosofía, política y cultura. En este episodio quiero discutir el concepto de la educación, específicamente dentro del contexto de la educación industrial en masa, con un enfoque particular de formar a la juventud para que sean partícipes del mercado y partícipes sociales, y cómo esto tiene un efecto particular en el desarrollo espiritual de los seres humanos. Pero antes de comenzar, recuerden de suscribirse al canal, denle a like si les gusta el contenido, compartan el video y comenten en el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando salga un nuevo video. Así que hacer estas cosas realmente ayuda al canal y realmente se los agradezco. Así que la educación como la conocemos hoy día, diría yo, toda persona que está observando este video tiene un conocimiento personal de la educación industrial, porque todas las culturas en la modernidad, con muy pocas excepciones, participan de este sistema, que básicamente es el sistema de una fábrica de estudiantes, que es lo que la gente le llama una escuela, que inclusive está diseñado de una manera que parece hasta una cárcel, porque realmente es una fábrica. Los niños entran por una puerta, los pasan por un sistema estandarizado mecánico educativo con un propósito de que pasen por unos niveles requeridos, tomen unos exámenes para cumplir con unos requisitos del Estado o de la institución educacional particular, se gradúan y con este diploma entonces pueden ir a otra fábrica de educación en la cual se dirigen, ya sea libremente o mediante unos incentivos, a poder ser partícipe de la cultura industrializada y sean personajes educados, disciplinados y productivos. Yo sé que esto tiene un matiz que suena negativo y claro, no lo puedo evitar, porque realmente cuando uno entiende cómo la educación moderna está diseñada, uno se da cuenta de que es un diseño realmente destructivo. No estoy diciendo que no tiene una función real social, pero la realidad es que es un fenómeno de la modernidad. La educación en la antigüedad era variada, o sea, en algunas culturas la educación la dirigía la iglesia mediante unas escuelas locales, o los niños estudiaban con sus padres, o sea que los padres se encargaban de educarlos en una manera u otra, ya sea para participar de las profesiones que ya sus padres sostenían, o si eran personas que trabajaban en el mundo agrario, pues entonces continuaban con el negocio de la familia, etc. Y aunque en la modernidad es muy de moda decir que antes de este tipo de sistema de educación todo el mundo era un analfabeto y nadie estudiaba y nadie sabía leer y escribir, eso realmente principalmente es una falacia, porque la realidad es que en algunas culturas era cierto, no había una educación generalizada, pero la verdad es que en muchas otras culturas la educación era bastante común, especialmente para lo que era necesaria la educación. O sea, por ejemplo, en la India uno tenía un gurú, un maestro, y habían gurús de todo. Si uno era guerrero, había un gurú de utilizar armas y educarse para la guerra. Si eras un brahmana, por ejemplo, que era la casta alta, pues tenías un gurú que te educaba a leer, a escribir, filosofía, las letras, etc. Y así sucesivamente. Estoy dando un ejemplo antiguo para que se pueda poner en contexto. Pero el punto era que la comunidad de forma orgánica participaba en la educación de sus miembros de forma libre y no sistemática, lo cual el argumento a favor del sistema es que es mucho más fácil de estructurar. Ya en la era de la industrialización se empieza a argumentar que si la industrialización funciona, o sea, si una fábrica es buena para crear trenes y producir automóviles en vasta cantidad, ¿por qué no se puede usar el mismo sistema para producir ciudadanos? Eso es básicamente la idea. Claro, ¿cuál es el punto de esta producción? Es que la persona se desarrolle como ser humano para que pueda manifestar su genio en la sociedad y pueda entonces ser un visionario de su cultura, que pueda hacer un cambio, o realmente su propósito es que puedan tener trabajadores que puedan leer instrucciones y participar del comercio. No, claro, el elemento espiritual, o sea, el elemento de salud mental, el elemento psicológico de un sistema mecanizado de educación no fue considerado de forma seria en el momento que fue creado el sistema. Así que el propósito era, usted pone a su hijo en esta fábrica, la fábrica lo va a adiestrar
y lo va a soltar socialmente, supone que sea funcionario. Usualmente era para trabajar en fábricas o trabajar en las industrias que eran necesarias en el momento y ya. Fue con el tiempo, con John Dewey y ciertos de estos pensadores que poco a poco empiezan a conceptualizar la educación no únicamente como un programa para engendrar trabajadores, sino que también se ve con un propósito de ingeniería social, en la cual la sociedad va a ser mucho más coherente y mucho más unida si todos los participantes pasaron por el mismo ritual de iniciación que es la escuela. De hecho, si uno le pregunta a los padres de nosotros, a nuestros abuelos, ellos le dirían eso, es que todo el mundo tiene que ir a la escuela porque es parte de la vida. O sea, en otras palabras, se convirtió en un tipo de ritual casi similar a lo de los chamanes en las culturas indígenas, en las cuales había un proceso de iniciación de adultez, que en algunas culturas ir a cazar, ir a viajar a unas distancias altas para conseguir la piel de un tigre, ese tipo de cosas, pues ahora tienes que meterte en esta fábrica de educación y vas a tener que sufrirlo. Y ese sufrimiento es parte del proceso de iniciación. Cuando sales de ahí, te iniciaste, ya eres un ser humano normal y socialmente viable. Pero claro, el problema de un sistema mecánico de educación es que no toma en consideración las necesidades emocionales y espirituales de los niños. La realidad es que los niños sufren el proceso no únicamente porque tienen que levantarse temprano o tienen disciplina, eso no es el problema. El problema es que realmente es un proceso que aniquila la concepción del ser, del yo y el desarrollo creativo individual de la persona. Porque el niño cuando está en ese proceso lo que quiere es sobrevivir y tiene simplemente dos relaciones durante el proceso, la relación con los otros niños y la relación con los maestros, que son las fuentes de autoridad. Y realmente el niño lo que está aprendiendo ahí es cómo relacionarse, pero también cómo sobrevivir lo que el niño considera que es un tipo de abuso de poder o considera que es información realmente innecesaria, porque el niño está tratando de comprender cuál es el punto de la información. Pero inclusive hasta personas como yo que fuimos a escuelas que eran católicas, en la cual había una clase de religión, o sea que estaban las clases normales, pero incluían una clase de religión que las escuelas públicas no tienen en países seculares. Inclusive ahí la clase de religión era usualmente una clase muy aburrida que no integraba la información, que es exactamente el problema de la educación industrializada, porque está dividida en compartimientos en la cual el estudiante lo que piensa es que simplemente tiene que pasar por este proceso horroroso para de alguna manera sobrevivirlo y no se da cuenta que la educación, para que sea realmente funcional, tiene que integrar esa información de una forma coherente. En algunas universidades en Europa y en Estados Unidos y en Asia se ha empezado a desarrollar la idea de que la educación debe ser integrada, en el sentido de que haber una clase en la cual todos los temas son integrados de forma holística para que el estudiante pueda ver cómo todo se conecta. No simplemente pasarlo de salón a salón a salón, porque en la misma mente crea un sentido de separación entre temas, lo cual es antitético a la concepción original de la educación, que era la idea de la integración de ideas y de que todo está conectado, incluyendo la religión, la espiritualidad, la moralidad, la ética, que hasta en las universidades posgraduadas, por ejemplo, las dividen. O sea que tú coges un curso de ética, por ejemplo, en las facultades de Derecho o inclusive las facultades de Medicina, que cogen una clase tan importante como la ética, pero la separan de la clase de Derecho Penal, la clase de Derecho Laboral, y lo mismo lo hacen en otras profesiones. Al hacer esto, crea un sentido de que hay una distinción entre estas categorías, una línea fuerte que no debería estar ahí, porque realmente todos estos temas están unidos en uno. Y yo pienso que, como una parte, la ética profesional en el mundo ha decaído, porque es como que, bueno, yo era muy bueno en matemáticas, pero era terrible en ética. Por eso es que robo. Ese tipo de argumentos. Porque pues la clase de ética fue la que no se recuerda, pero se recuerda de las otras clases, ¿verdad? Porque no hay una concepción de que todo está unido. Es lo mismo en la escuela
para un niño. La clase de religión se supone que esté unida a la clase de ciencia, y la clase de ciencia está unida a la clase de matemática, y la clase de matemática está unida a la clase de historia, etcétera, porque todo esto se une a crear un pensamiento holístico total de la realidad, que realmente es lo que hace una persona que sea educada. Por eso es que pienso yo que en la antigüedad, por lo menos, la educación, al tener un enfoque religioso, era bastante superior, porque mucha gente se le olvida que la educación como la conocemos antes de este proceso industrializado viene realmente de la Iglesia Católica, que en su origen educaba a los niños de los pueblos y utilizaba la educación religiosa para poder educar a los niños, y utilizaba el proceso de la ética y la moral y las escrituras como una metodología para enseñar todos estos temas. Y nadie puede negar que esto era muy eficiente, porque todos los grandes genios de la historia humana del mundo occidental, para enfocarnos en esa cultura, provienen de un sistema educativo totalmente diferente al de la fábrica. De hecho, se podría decir que la genialidad ha disminuido de forma dramática desde que se estableció este sistema. Y hasta los genios grandes como el mismo Jung o Darwin, si uno ve la educación que ellos tuvieron, no fue una educación industrializada, fue una educación libre. Y las universidades originalmente uno entraba y no había ni exámenes, o sea, uno entraba y tenía un término de tiempo y uno podía libremente ir escogiendo para ir especializándose en lo que se necesita. Y por lo tanto generaba grandes mentes que hoy día es muy raro ver, porque la restricción educacional es malísima, y uno puede decir que uno realmente, el que quiere educarse, empieza a educarse posteriormente a la educación formal. O sea, yo puedo tener un grado universitario posgraduado, o sea, estamos hablando de años de educación universitaria. Esto varía por países, pero en general uno va a la escuela hasta que uno tiene 18 años, entonces va a una escuela adicional, estudia unos 4 o 5 años, después va a otra, etc. Hasta ese tipo de personas usualmente tienen una educación muy limitada, ya sea porque está altamente especializada y por lo tanto no conocen de más nada, o pasaron por la experiencia únicamente porque tenían que hacerlo para que le dieran un certificado para entonces poder conseguir un trabajo y ya, y no realmente porque estaban aprendiendo nada. Y entonces, si quieren aprender algo, tienen que hacerlo por su cuenta. Así que, irónicamente, las personas que mejor educación tienen, usualmente la tuvieron que desarrollar por sí solos, no mediante el proceso industrializado de educación. Así que yo puedo presentar un certificado, lo tengo que tener, aquí está. Eso me certifica que soy un ser humano educado. Y eso me permite tener acceso a ciertas esferas de poder. Pero eso no cambia que mi educación es muy mala, realmente. Si yo me quiero educar, yo tengo que hacerlo por mi cuenta. Y antiguamente era así de todas maneras. O sea que realmente en ese sentido eso no ha cambiado. Excepto que en muchos países, especialmente Estados Unidos, que es un buen ejemplo de cómo el sistema industrializado se ha convertido en no únicamente una fábrica, sino que un negocio multimillonario, en la cual usted tiene que pagar cientos de miles de dólares para que te den el certificado, porque no es la educación lo que estás comprando el certificado que dice que te educaste, para entonces tú poder hacer cientos de miles de dólares, si es posible, mediante un trabajo que requiere ese certificado. Así que la educación se ha desvirtuado a tal punto que es simplemente una cuestión de intercambio. De hecho, la mayoría de los estudiantes, si uno le ofreciera el negocio, decirle, bueno, $100,000 para la educación de 4 años universitaria, pero si me pagas 200, no tienes ni que ir a la escuela, simplemente te doy el certificado y ya con eso te vas a trabajar. Yo diría que la mayoría de las personas cogerían el préstamo para coger el certificado y ya, ir directo al trabajo, porque realmente ellos no quieren ir a la universidad. Esto no es un deseo real, está basado en una necesidad. Y por eso que la educación de las masas es absolutamente terrible. Y la concepción de historia y la concepción general social es muy decaída. Entonces estas son las personas que se supone que también participen del simulacro democrático para que tomen decisiones muy serias, que se les está esperando de que escojan personas que son las personas que son los técnicos, que también tienen un certificado que compraron, que son los que realmente van a arreglarlo todo. Y entonces después se preguntan por qué las personas o no saben lo que están haciendo o no tienen la ética o la moral para poder tomar decisiones que sean coherentes para la sociedad. Así que todo esto abandona el propósito mismo de la educación, que era un ser humano integrado con una educación moral, la cual entonces cuando intercambiaba con otros seres humanos, pues tenía la capacidad de engendrar
sociedades muy buenas. Interesantemente, en China, que es el país más poderoso del mundo ahora mismo, y siguen caminándose en esa dirección, ellos han tomado el concepto de la industrialización educacional a unos niveles estratosféricos, porque no únicamente utilizan ese sistema que viene de los prusos y se continúa desarrollando en Estados Unidos, sino que ellos también lo han dirigido hacia crear ciudadanos no únicamente altamente socializados, sino que también saben dirigir la educación para lo que necesitan. Porque irónicamente el sistema occidental lo que ha tratado de hacer es crear una combinación del concepto antiguo de educación libre, en la cual uno va y escoge qué quiere. Yo voy a escoger teatro, voy a escoger arte gráfico. Se gradúan y trabajan en el mismo sitio que el que estudió ciencia o historia, porque ese primer certificado nada más te da cierto acceso a poder. Si uno quiere un mejor trabajo, entonces tiene que seguir estudiando. Pero la mayoría de las personas que estudian esos primeros 4 años universitarios en Estados Unidos, realmente no importa lo que estudiaron. Ellos lo único que tienen que mostrar es que tienen esos 4 años estudiados y respectivo a lo que estudiaron. Sin embargo, en China no funciona así. Ellos dirigen a las personas. Necesitamos 5 ingenieros, necesitamos 50 doctores, necesitamos 80 albañiles. Pues eso es lo que se va a estudiar. Y esas son las opciones que uno tiene. Y claro, eso engendra una sociedad mucho más funcional, porque por lo menos están aceptando las consecuencias y la lógica del sistema educacional, que es una fábrica para engendrar ciudadanos partícipes de la economía. Pero si esa es la idea, pues entonces háganlo bien. Que el Estado diga, bueno, no, nosotros no necesitamos 100.000 estudiantes que estudiaron las artes plásticas en la Francia medieval. Esto es innecesario socialmente. Que tú hayas estudiado poesía indígena por 4 años no nos ayuda a nosotros a establecer una sociedad económicamente viable. Por lo tanto, ese grado no existe. Si necesitamos gente que estudie eso, pues mira, son como 15. Si cualificas, estudia. Pero los demás van a tener que estudiar estas opciones. Y en ese sentido, pues por lo menos están utilizando el sistema educacional de una forma coherente para engendrar una sociedad de avanzada. Pero si queremos una educación realmente que pueda producir personas que sean sabias, pues entonces el sistema de fábricas no funciona. Y claro, las sociedades pueden combinar, pueden decir, bueno, tenemos un nivel de educación que es dirigido a personas para que sean partícipes de la economía y tenemos otro ámbito educacional que son para las personas que realmente quieren la educación, que van a ser los líderes reales de la sociedad que avancen. En la India eso se establecía con un sistema de casta en su origen que era eso mismo. Había una casta que era la intelectual sacerdotal, y había una casta que era la mercante, había una casta militar, había una casta laboral. Y de esta manera ellos se organizaban. En el mundo antiguo, en todas las culturas existía eso mismo. No importa el nivel de la cultura, había más o menos una estratificación social y la educación entonces se basaba en esa estratificación. Hoy en día todo el mundo va para la fábrica, pero la estratificación social se basa más en otros parámetros. Pero el alma es la clave en todo esto, porque si el ser humano no se desarrolla espiritualmente, o sea, que integre el concepto de la conciencia, que es el que maneja el cuerpo decae, pero la conciencia es lo que lo mueve y es eterna, porque es un regalo del Dios creador mismo. Y muchos dirían una emanación del Dios creador. Pues esa conciencia se nutre a través de los sentidos y la educación es parte de esa nutrición. Y si la educación lo único que está proveyendo es información dividida en pedazos, fragmentada, lo que va a crear son personas fragmentadas y divididas. Así que la verdad, nosotros no tenemos más remedio. Si usted tiene hijos, puede educarlos usted mismo, o puede por lo menos ser un partícipe activo de la educación del niño, aunque lo envíe a la fábrica. Pero bueno, está en la fábrica un tiempo y usted también participa en la educación del niño de forma activa. Suplemente esa educación. Lo que usted puede hacer es lo mejor posible para que estos niños se puedan desarrollar de una forma mucho más positiva. Llevarlos a las iglesias, llevarlos a los templos y que pasen por el proceso principal educativo, que es el ético, moral, religioso. Pues eso va a balancear el efecto nocivo de estas megacárceles educacionales, como le digo yo, que realmente pues en muchos casos son destructivas para el alma. En el caso personal, pues uno también tiene que educarse realmente. O sea, pasar por un proceso activo de nuestro desarrollo espiritual e intelectual y no simplemente estar satisfecho con lo que nos dieron de comida forzada,
sino que tenemos que purgarnos de muchas de estas ideologías perversas que nos dieron, y antes no era tan malo como es hoy, y empezar un proceso de limpieza, como se hace ya con la comida, que no quiero comer comida genéticamente modificada, quiero comer orgánico, quiero comer integral, etc. Eso aplica a la educación. No voy a consumir información tergiversada, no voy a aceptar conceptos históricos falsos, no voy a aceptar colonialismo o neocolonialismo cultural, que es un problema real en la modernidad, en la cual se está exportando una cultura comercial destructiva a todo el mundo entero para que la consuman y sean colonizados mentalmente y espiritualmente. Y poco a poco puede haber entonces una mejoría en la concepción misma de la educación y en engendrar realmente grandes genios en la historia que vuelvan a traer belleza a la humanidad. Así que espero que el tema lo hayan encontrado de alguna manera interesante. Recuerden de suscribirse al canal, denle a like al video si les gusta, compartan el video y comenten en el video y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cuando saque un nuevo video. Así que gracias por estar conmigo, nos vemos en la próxima.